Muy buenas noches, ya estamos a miércoles y esto es Alicante hoy. Como saben, todas las semanas estamos aquí a estas horas dispuestos a colarnos en sus casas y a trasladarles todo lo que es actualidad, todo lo que les pueda interesar, todo lo que ocurre en Alicante, pero también, como siempre les decimos, y especialmente en esta primera parte del programa, nos abrimos al resto de España y al mundo entero. Lo hacemos de la mano de Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Como siempre, Pedro, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes de hablar de lo que ha sido actualidad o es actualidad esta semana, como siempre, ¿por qué la corbata de hoy? Esta es bastante original, esta yo creo que me acerco al premio ya. Sí, vamos mejorando. Sí, siempre se trata de mejorar. Claro. Esta corbata es la bandera del Imperio Bizantino, imperio extinto en 1453 con la conquista de los turcos, pero que fue muy importante durante 1000 años, fue el imperio dominante en Europa. Y el porqué es porque mañana hacemos un programa especial en Información TV dedicado a la relación entre Venecia y Bizancio, donde hablaremos del Imperio Bizantino. Muy bien, pues desvelada la duda de la corbata de hoy, Pedro, ¿cuál es el tema que más te ha llamado la atención esta semana, de los que están de actualidad? Pues algo mucho más local, pero bueno, bastante allá. bizantino en el sentido de rebuscado complicado, porque la palabra bizantino la utilizamos para eso también, para decir algo complejo. Y local en la medida que es una sentencia que afecta a nuestra comunidad autónoma, y que afecta al régimen matrimonial y a los matrimonios. Concretamente es la sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado inconstitucional el régimen pactado en la Comunidad Valenciana, establecido por el Parlamento de la Comunidad Valenciana, de separación de bienes en los matrimonios. Para recordar un poco a los telespectadores, en el año 2008 el Parlamento valenciano estableció una nueva ley en contra de lo que establece en el resto del Estado, excepto en Cataluña, en el cual se establecía que el régimen cuando uno se casaba tenía que ser el de separación de bienes y no el de gananciales. Quiere decir que las propiedades sean para cada uno y que no todo lo que se adquiera en el matrimonio sea para los dos. El régimen de gananciales es el clásico, el de toda la vida. Sí. Esa ley es de 2008. El Gobierno central la impugnó ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional espectacularmente ha tardado nada menos que 8 años para decidir esto, que yo no entiendo cómo pueden tardar tanto, me resulta completamente incomprensible. No creo que haya que escribir muchos folios ni pensar demasiado. Con 2 páginas es suficiente, la Constitución es cortísima, tiene 30 páginas y de esas 30 páginas en lo que afecta a esta materia hablamos de media cara, con lo cual no entiendo cómo tardan 8 años. Pero en la práctica lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que ese régimen de separación de bienes no es válido porque no puede ser regulado por el Parlamento Valenciano. Con lo cual, todas las personas que se casen a partir de ahora, de ya, si piensan que se están casando en separación de bienes, están equivocados. Se están casando en gananciales. No se le ha dado suficiente publicidad a esta noticia. Y es muy importante que se sepa. Sí, y hay un... Porque claro, uno no busca un asesor para casarse. Normalmente no. Más bien para divorciarse, No pero para negocio. Casarse no. Es más fácil divorciarse. Y puede tener consecuencias casarse en un régimen económico que no se sepa cuál es. Muchísimas. Si te casas en separación de bienes, el divorcio es más fácil que el matrimonio. Es mucho más sencillo los trámites. Puedes hacerlo por poder, son señalamientos cada minuto en el juzgado, súper rápido. La gente piensa que es muy complicado, pero no es así. Si estás de acuerdo, claro, si no estás de acuerdo ya es un poquito más difícil. Sin embargo, en el régimen de gananciales no es mucho más complejo, porque ahí tienes que liquidar el régimen de gananciales y afecta mucho. Aparte va a traer como consecuencia, la siguiente va a ser que se declare nulo o no válido el régimen de custodia compartida que tenemos en la Comunidad Valenciana, que también es específico de la Comunidad Valenciana. ¿Por qué crees que va a ocurrir eso, Pedro? Porque por la misma razón que han declarado uno, tienen que declarar el otro. Es casi un pack. Me refiero, si el Parlamento Valenciano no tiene capacidad de legislar sobre el régimen económico matrimonial, tampoco tiene capacidad de legislar sobre la custodia compartida. La verdad es que tiene toda la razón el Tribunal Constitucional, en mi opinión. Esto debería ser para toda España igual. ¿Qué sentido tiene? Unas regiones tienen separación de bienes, otras tienen gananciales, unas tienen custodia compartida, otras no. ¿Qué pasa? ¿Que somos distintos que los aragoneses o que los gallegos? Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Lo que sí que tiene poco sentido, siendo acertada la decisión, es esto mismo, que tarden 8 años, porque aparte hay un problema con el régimen transitorio, es decir, ¿qué ocurre con los matrimonios que se han casado desde que entró en vigor la ley
Y no es fácil. ¿Tiene efecto retroactivo esa...? Bueno, no es fácil contestar a esta pregunta. En principio no, pero es que la ley ha tenido 3 fases sucesivas. Primero la impugnó el Gobierno. Pidieron la suspensión de la ley mientras se tramitaba el recurso y el Tribunal Constitucional dijo que sí, con lo cual tenemos una primera fase en la que esos matrimonios que se han casado después de la suspensión del Tribunal Constitucional no van a ser válidos, sí que son válidos los matrimonios, por supuesto, pero no en cuanto al régimen económico matrimonial. Después el Gobierno recurrió, y el Parlamento Valenciano recurrió, y finalmente el Tribunal Constitucional levantó la suspensión, que tampoco entiendo por qué. Vamos a ver, tanto tiempo y tan complejo, es una cuestión que necesite esas 12 eminencias pensando durante años que van a decidir, que les ilumine la inspiración divina, no lo puedo comprender. Es una sentencia que debería tener 2 páginas máximo, que puede tardar en escribirse esa sentencia. 1 semana, 8 años, por favor. El Tribunal Constitucional tardó 4 años en la sentencia de Cataluña, del Estatuto de Cataluña. Esa era más complicada. Desde luego tampoco hacían falta 4 años. Están jugando con intereses de la gente. No, contestando a tu pregunta, en principio no tiene efecto retroactivo, pero lo que estamos recomendando todos los abogados es el que se haya casado en este periodo que firme la separación de bienes, porque tampoco está claro. ¿Y qué ocurre con lo que te compras a partir de ahora? ¿Estás ya casado en separación de bienes? ¿Estás en gananciales? Si la ley no es válida, hay muchos matrimonios mixtos en el sentido de que no está clara la vecindad. Si se ha casado un madrileño con un valenciano, según donde haya tenido lugar el matrimonio, porque en Madrid no se aplica la ley. Es un caos en muchas cosas lo de las comunidades autónomas y en muchas no sirven absolutamente para nada, solamente para gastar, gastar y gastar en cuanto a políticos y también para el protagonismo de los respectivos líderes políticos, porque ya me dirás tú qué hacía falta aquí en la Comunidad Valenciana una ley de separación de bienes. Perdona, a mí me parece muy bien la separación de bienes, creo que es el régimen correcto, igual que me parece bien la custodia compartida, por supuesto, pero a nivel nacional, que lo apruebe el Parlamento a nivel nacional de Madrid, que sea válido para toda España. ¿Qué especialidad tenemos nosotros? ¿En qué somos singulares? Lo que he dicho antes, somos diferentes que los de otras comunidades autónomas, que tenemos que tener otra ley, aquí somos más independientes, no tiene sentido. La verdad es que, bueno, pues ya nos llamaba la atención que eso fuera así. También ocurre en otras regiones de España, ¿no? En pocas. Cataluña desde hace mucho tiempo, pero tiene una cierta justificación. Ellos tienen su derecho foral antiguo con esa tradición de separación de bienes desde hace muchísimos años. Que ya les viene, digamos, Cataluña tiene un derecho independiente y bien, puede tener esa justificación. Sí, Cataluña era la excepción. ¿Qué consejo le darías a quienes que firmen una separación de bienes? El que se haya casado durante estos años, que firme una separación de bienes, y el que se vaya a casar, que sepa que si no firma nada, está casándose en gananciales. En gananciales. Si no se firma nada a partir de ahora, de esta misma semana, los que se casen la semana que viene o el mes que viene, están casándose en gananciales, no en separación de bienes. Lo que pasa es que estas noticias tardan a veces en llegar. Me refiero que va mucho por el comentario de cafetería o mi amigo Pepito me ha dicho, porque no se le ha dado la publicidad necesaria en los medios de comunicación. Es cierto. En el diario Información sí ha salido, página par también, no sé, desde luego no ha salido en portada, y a 5 columnas. En fin, comprendo que hay otras muchas noticias, pero esta es bastante significativa y no es una noticia tan difícil de explicar o de entender. Y sí que afecta a mucha gente, porque gente que se haya casado desde el 2008 hay unos cuantos, ¿eh? Claro. Y de momento la gente aún sigue casándose, cada vez menos, pero siguen casándose. Por lo tanto, es conveniente que sepan que se están casando en gananciales. Hacer una separación de bienes es sencillísimo, eso puede costar 80, 100 euros, vas a un notario y firmas simplemente 3 líneas, que este matrimonio quedará sometido a separación de bienes. Lo puedes hacer antes, durante o después. Antes, quiero decir, antes de casarte, no te hace falta ni siquiera tener fecha de boda, que se van a casar próximamente, por ejemplo. Durante sería el mismo día, en fin, tampoco hace falta que sea el mismo día, ir del juzgado o de la iglesia a la notaría para firmar la separación de bienes no parece lo más aconsejable, o después de haberse casado. Lo ideal es un tiempo antes, 1 o 2 meses antes. Genera muchas dudas, nos queda muy poco tiempo, nada, menos de un minuto, pero genera muchas dudas lo que es realmente qué bienes computan dentro de una separación de bienes y cuáles no.
Dentro de una separación de bienes computan todos. Perdón, Pedro, dentro de un régimen de gananciales. Ah, bien, eso sí. Dentro de una separación de bienes, obviamente, sí. Cada uno lo suyo, como para que todos nos entendamos. Pero dentro de un régimen de gananciales da lugar a conflictos. Si es privativo, si lo has comprado antes del matrimonio, si te viene de una herencia, si resulta que tu padre te dejó esto en herencia y luego eso lo vendiste y con eso compraste otra cosa, sí, da lugar a muchos. Es buen negocio para los abogados, sí, porque vivimos del conflicto, desgraciadamente. Da lugar a muchos conflictos. A ver si algún día hablamos de ese tema un poco más en profundidad para informar a los telespectadores. Gracias, Pedro. Gracias Hoy lo a ti, a dejamos Información aquí. TV. Mañana a las 9, Venecia y Bizancio, con redifusión el viernes a las 8 y el domingo a las 9. Pues ahí estaremos, a Venecia, de nuevo. Gracias. A ti. Nos vamos a publicidad, señores. Volvemos enseguida. Hasta ahora.